El tema ¿por qué a mí? Dile al que está a tu lado, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Búsquenlo por favor, vamos a mover esos dedos. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Dile al que está a tu lado, eso que te está pasando, eso es temporal. Pero lo que viene para tu vida es eterno. Amén. Y vamos a hablar de eso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra ministre en nuestras vidas, que no salgamos de aquí igual, que salgamos fortalecidos, que salgamos de aquí equipados, llenos de tu espíritu, y que salgamos totalmente edificados para fortalecer a otros en este transcurso de la semana, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que nos pasan, que nos duelen, aunque no la entendamos en el momento. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le ha pasado esas cosas? Señores, cosas que nos turban, cosas que nos duelen, cosas como que nos sacuden y no entendemos el porqué en el momento. Y cuando leemos la historia de Job, ¿cuántos han leído la historia de Job? Amén. Y la del mismo José, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Porque ya ahí podemos leer la historia hasta el final. Nos damos cuenta de que todo obró para bien. ¿Verdad que sí? Tanto en la de Job como en la de José, vemos que al final todo obró para bien. Y Job no entendía por qué le pasaban todas estas cosas. Y él se preguntaba así como, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? Si yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y le pasó. Pero al final, él se dio cuenta el por qué. Al mismo tiempo, nosotros vemos también a un José que le pasaron muchas cosas y él quizás se preguntaba, ¿por qué a mí? Lo que pasa es que muchas veces leemos la historia de José y la leemos y nos entusiasmamos y la leemos rápido y a veces no nos detenemos como en cada paso a analizar, óigame la cosa que él pasó. No nos analizamos como a ponernos como en la posición que estaba José. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dice que en una ocasión José venía muy contento porque el papá lo envió a hablar con sus hermanos a ver en qué ellos estaban. Y él estaba muy contento. Y de un momento a otro sus hermanos lo agarraron y lo metieron en un pozo. O sea, ustedes se imaginan eso. O sea, trasládense ahí. Usted está muy contento, muy gozoso y usted va donde personas que son familia, que usted lo ama y de un momento a otro lo atacan. Imagínese lo que él sintió, que lo agarraron de repente, pero yo no vengo, o sea, él no venía con un cuchillo, él no venía a agredirlo a ellos, pero a causa de lo que portaba José, ellos se levantaron en contra de él. Y vamos a ver 8 cosas que fueron necesarias en la vida de José para estar preparado para reinar hasta su muerte. Repito, vamos a hablar de 8 cosas que tuvo que pasar José hasta él llegar al punto de poder reinar hasta su muerte. A José no le dieron golpe de estado, a José no lo quitaron del trono, a José permaneció gobernando hasta su muerte.
Y te voy a explicar la revelación de esas cosas. Pero vamos primero a estudiar estas 8 cosas que tuvo que pasar José. Y que muchas de esas, la mayoría de esas, y quizás no 8, sino quizás 16 o 20, la tenemos que pasar nosotros para llegar que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son cosas que son necesarias. Dile al que está a tu lado, hay cosas que son necesarias. Dice incluso la palabra, es necesario que acontezcan estas cosas. Eso cuando Jesucristo está hablando del fin de los tiempos. Es necesario que acontezcan guerra, pleito, enfermedades, pandemia, etcétera, antes. Amén. De que llegue el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Es necesario que acontezcan estas cosas. Entonces, para las personas que son elegidos por Dios, como tú y como yo, ¿cuántos dicen amén? Para aquellos que no solo están en el evangelio como si fuera un relajo, sino que han tomado esto en serio, que han tomado esto con carácter, creyendo, ¿verdad?, en un Dios todopoderoso. Aquí yo le estoy hablando a gente que creen en las promesas que Dios le ha dado. Amén. Entonces, para tú ver esa promesa y ese propósito de Dios cumplirse en tu vida, hay cosas que son necesarias que pasen. Dile al que está a tu lado, seca tus lágrimas porque es necesario que pase por el proceso. Entonces, primero, y yo sé que hay gente que se va a identificar aquí. Hay gente que van a tirar un grito y otros van a danzar. Pero mire, lo primero que dice aquí, es necesario que venga el odio y el menosprecio de otras personas hacia nosotros. ¿A cuánto le ha pasado que usted no le ha hecho nada y se levantan esa gente como con un odio, un menosprecio? Porque tú tienes llamado de parte de Dios. Amén. Entonces dice, al igual que David, los propios hermanos de José lo menospreciaban. Dice en Génesis 37, versículo 5, y soñó José y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. También ese odio y ese menosprecio llegó a tal punto que ellos lo lanzaron en un pozo, y no fue para que nada, era para matarlo. Pero dice que incluso luego hasta lo vendieron. Y le dijeron, y llegaron a tal magnitud que le provocaron ese dolor tan profundo a su papá de decirle que una bestia había devorado a José. Que ni siquiera le dijeron, no, es que él se perdió, no sabemos dónde está, que por lo menos se le queda como una esperanza a ese papá de en algún momento encontrar a su hijo. Entonces le provocaron este dolor a su papá. Porque quien se levanta así con ese odio, ese menosprecio, no mide las consecuencias de lo que está pasando. Y esto es algo que es necesario que pase en la gente que tienen propósito. Que pase en la gente, ¿verdad?, que tienen un llamado de parte de Dios, así como tú y como yo. Y es que personas se levantan y te odian y te menosprecian sin tú hacerle nada. A veces a lo que tú le haces más bien, esas personas son las que más te odian y más te menosprecian. Y te saltan con una parada de atrás para adelante. Pero parece como que yo estoy hablando aquí, es como a gente que no le ha pasado eso. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque mi hermano, como que si usted lo provocó, amén, ok. Pero sin usted hacer nada malo, sino buscarle el bien a esa persona, queriendo el bien y tú haciéndole tantas cosas y de un momento a otro menosprecio, un odio. Hello. Pero eso a causa de qué? Dile al que está a tu lado para que no se olvide, a causa de tu llamado, a causa de lo que viene para ti, que es glorioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También era necesario que la envidia se manifieste. Ay, Dios mío. Dice en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Porque que lo que tú portas produce envidia en el mundo espiritual. Es que tú ves
que muchas de las personas que te rodean tienen más dinero que tú, están en una posición más alta que tú en el trabajo, quizás son más bonitas que tú, pero como quiera tienen envidia de la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Es necesario también que se levante gente envidiosa para demostrar y hacer ver, y es una señal, ¿de qué? De que Dios tiene algo demasiado fuerte sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tercero, era necesario que no le crean. ¿A cuánto le duele eso? De que a usted no le crean. José era uno de los más, era el más joven. Y dice que él iba y se le decía a sus hermanos los sueños que tenían, y eran sueños de Dios, pero lo menospreciaban, sus sueños, no le creían. Dice en el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, el sueño que él tuvo, uno de los sueños que tuvo, y dice que su padre lo reprendió, pero que el muchacho está claro que fue Dios que le habló. Y muchas veces tú estás muy emocionado con una palabra profética que te dieron. Tú estás muy emocionado por algo que Dios te mostró. Y tú con mucho amor y mucha emoción vas y se lo dice a alguien esperando su respaldo, pero la persona te reprende. Muchas veces tú dices, wow, mira, me pasó esto. O Dios me posicionó, mira, me puso, gloria a Dios. Me puso en tal posición en el trabajo. O esto, lo otro. Y entonces vienen personas y muchas veces lo menosprecian o peor aún, no te creen. No creen en tu sueño. No creen en la visión que Dios ha depositado en ti. No creen en el potencial que tú tienes en Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Duele o no duele? Que no te crean. Que tú vas con mucha emoción a hablarle y entonces dije, ajá, ok, está bien, tú estás seguro, tú estás segura. Y eso duele, pero es necesario. También dice el cuarto punto, era necesario que José experimentara la soledad. Muchos nos han puesto a pensar en los pensamientos que vinieron a José cuando lo echaron en el pozo. Y él estaba ahí solo, y él gritando auxilio y clamando, y sus hermanos lejos de ahí, y aunque escuchaban los gritos no le hacían caso. Esos momentos de soledad son vitales en la vida de una persona que va a ser catapultada, amén, a la asignación que Dios le ha dado. Hay momentos de soledad donde tú sientes como que todo el mundo te abandonó, donde tú sientes que nadie te escucha aunque tú estás gritando a voces, donde tú sientes como que nadie te respalda, donde tú sientes de que nadie está orando por ti. No es que realmente eso está pasando, pero tú sientes eso, ese vacío, como que la gente te está dando la espalda. Y es porque Dios te está llevando a un momento de soledad que es necesario que tú experimentes. Porque el mismo Jesús lo tuvo que experimentar en el huerto de Getsemaní. Él estaba solo ahí. Y le dijo a sus discípulos, y los discípulos lo que hicieron fue que se durmieron. Entonces hay momentos donde el que es llamado por Dios, donde la persona que tiene una asignación de parte de Dios, donde la persona que Dios le ha dado una promesa poderosa, tiene que pasar por ese momento de soledad. También, esto fue poderoso, en el quinto, era necesario que José viviera una temporada donde va todo de mal en peor. Es necesario, como que muchas veces las cosas como que van de mal en peor. Fíjense que dice que José lo metieron en el pozo y él estaba gritando y estaba pidiendo auxilio. Y en una
cuando él escucha los pasos de sus hermanos que se están acercando al pozo, él dijo, ¡oh, gloria a Dios! Se arrepintieron de haberme tirado aquí. Se arrepintieron. Y él le tiende sus brazos, le tiran una soga, lo sacan. Y José agarra y le dice, yo los perdono, no se preocupen. Y va a abrazar a sus hermanos. Y se va y lo agarran por el brazo. Espérese que lo vamos a vender a usted como esclavo. Y este asuntico aquí ha pasado en nuestras vidas. Como que nos pasan cosas y sentimos como que ya vamos a salir y ahí viene la cosa y se pone peor. A José se le fueron poniendo las cosas peor y peor y peor. Mi hermano lo tiraron en un pozo, pero después que lo tiran en un pozo, agarran y lo venden como esclavo. Cuando lo venden como esclavo, él llega a una tierra extranjera donde él no conoce a nadie ahí. Entonces lo ponen a servir en una casa. Y luego de eso, entonces lo agarran y lo difaman. Y va a la cárcel. Todo era de mal en peor. Así que dile al que está a tu lado, aunque tú veas que las cosas van de mal en peor, ten fe en el Señor, porque algo grande viene. Dale un aplauso al Señor. El sexto punto era que era necesaria la difamación o la injusticia. ¿Cuánto han sufrido aquí por injusticia o difamación? Que hay gente que comienzan a murmurar, a hablar disparate de ti sin tener base, criticándote, murmurando, difamándote. Y hemos sufrido por injusticia. Dice que aconteció que entró él un día en la casa a hacer su oficio, hablando de José, y no había nadie de los de la casa allí. Y dice, la mujer de Potifar lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en las manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su esposo a la casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que tú nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Se inventó una mentira. Hay gente que se inventan una mentira para hacerte daño. Hay gente que escuchan solo una parte de la historia y se inventan un mundo para difamarte. Hay gente que escuchan un fragmento de tu pasado y de ahí ellos hacen una historia. Yo no sé si estoy hablando aquí con gente que puedan entenderme lo que te estoy hablando. Hay gente que han escuchado algo de tu pasado, que ya Dios te perdonó, que ya Dios te libró de eso. Amén. Y toman un pedacito de ese pasado y entonces comienzan a hacer conjetura y comienzan y hacen un mundo ahí, hacen una historia. Entonces comienzan a tirar esa historia para adelante como cierta y válida y sellada por el ministerio público. Y te ponen a ti como que tú eres el malo de la película. Te ponen a ti como que tú eres el gran pecador. Que ni Judas te cae a ti por los tobillos. Tú eres lo más malo que hay, la más mala. La mujer mala. El hombre malvado, desquiciado. Pero fue que te difamaron. Porque sabemos, mis hermanos, que Dios perdona. Pero hay gente que no perdona, hay gente que son mezquinas, hay gente que son malvadas, hay gente que son más malas que el mismo diablo, si se pudiera decir. Porque el diablo por lo menos huye cuando está la presencia del Señor, pero hay gente que aunque esté la presencia del Señor, siguen ahí murmurando y hablando mal del otro. Dios te bendiga, levanta tu manito, glorifica.
Ay, Dios mío. Pero era necesaria esta difamación. Porque si no difaman a José, si no mienten en contra de José, José no cae en la cárcel. Lo otro era que era necesario que él fuera encarcelado. Cuando este hombre le contaron esa mentira, él no escuchó para nada a José, sino que inmediatamente lo metió preso. Y son en este punto en el proceso donde dice que es la cárcel, es cuando llega un momento donde vemos como un estancamiento. Hay gente que me van a entender aquí, que si tú estás encarcelado, por más que tú te muevas, hay límites. Entonces tú te sientes muy limitado. Tú te sientes como desgastado, como sin fuerza, sin esperanza. Y te mueve para aquí, te mueve para allá, pero tú ves como que no hay avance. No es el diablo que está metido ahí. Es un propósito de Dios. Porque en el medio de ese proceso tú vas a conocer a Dios a otra dimensión. En cada etapa del proceso Dios está contigo. Dice que el jefe de la cárcel entregó a su cuidado todos los presos que había en aquella prisión, porque la gracia del Señor estaba sobre él. Dice, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Oigan esto. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba hasta en el medio de la cárcel. En el medio del proceso, Dios continúa estando contigo. Dile al que está a tu lado, en el medio de ese proceso que tú estás, Dios está a tu lado. Y Dios te va a prosperar en el medio de ese proceso. Porque en el medio de todo el proceso, de cada etapa, o de cada una de estas etapas, hay un sello de Dios. Amén, hay un sello de Dios. Hay un sello de Dios. Y donde el diablo quiso destruirte, ahí Dios se va a glorificar. Dice el 8, era necesario de que se olviden de él. Dije en Génesis 40, versículo 14, dice cómo metieron preso a un copero y a un panadero, porque uno de ellos había atentado en contra de Faraón. No se sabía cuál era, pero en lo que venía la investigación, entonces lo metieron preso a los dos. Ellos se encontraron ahí ¿con quién? Con José, que era necesario que él cayera preso. Si José no hubiese estado preso, lo primero es que lo matan a los dos. Y no se conecta, amén, no se conecta ahí con este hombre, con el copero. Pero fíjense algo, dice que él, cuando le dice el sueño al copero, le revela el sueño al copero y le revela el sueño al panadero. Y dice que el copero realmente era inocente. Entonces, cuando él le revela el sueño, le dice, acuérdate, José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en esta cárcel. O sea, él le está diciendo al copero, él le está diciendo, mira, por favor, acuérdate de mí. Te ruego que te acuerdes de mí. Acuérdate, por favor, de mí. Cuando te saquen de esta cárcel y tú estés con el faraón, acuérdate de mí, por favor. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 3 del capítulo 41, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Hay gente que le prometen cosas a uno que se le olvida. Hay personas que tú le has hecho bien, que tú lo has bendecido, pero ellos como que se le olvida la cosa. Ay, Jehová.
Y uno como que se indigna y como que coge como un pique santo. Y uno dice, pero ¿y ese no se acuerda lo que? Y viene como ese olvido. Se le olvidó. Pero ustedes saben algo. Es que era necesario que él le viniera ese olvido. Porque si él se acuerda en ese momento y le dice a Faraón, óigame, el Faraón fácilmente agarra y lo saca. Y él vuelve simplemente a ser esclavo. O quizá lo deja ir para su pueblo. Y ya, y no se cumple, no se termina de cumplir el propósito de Dios. Pero fíjense aquí cuando seguimos leyendo, óigame esto. En el 41:9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Por qué? Porque Faraón había tenido unos sueños y nadie se lo podía interpretar. Pero entonces el jefe de los coperos, de un momento a otro, se acuerda y dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó en contra de sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Él le habló, pero en el tiempo. Dice que eso aconteció como 3 años después. Bendito Dios. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que hay gente que se han olvidado de ti, pero para este tiempo se acuerdan y comienzan a llamarte para ser canal de bendición para tu vida. No era ese el tiempo. Hay cosas después del tiempo como que uno dice, gracias Señor porque no me diste ese dinero en ese tiempo. Porque quizás lo hubiese mal invertido. ¿Cuánto le ha pasado eso, mi hermano? Gracias Señor porque ese vehículo no vino en ese tiempo. Gracias Señor porque no me ascendieron en ese tiempo, que yo estaba orando tanto para que me ascendieran ahí. Me hubiese yo metido en ese lío. Oraste tanto para poder trabajar en tal sitio y se te cerraron la puerta y te pusiste triste, pero después te diste cuenta el lío que pasó ahí. O quizá donde Dios te puso, que es mejor. Entonces le damos gracias al Señor por la puerta que cierra y por olvidos de la persona y quizá por algunos documentos que se traspapelaron. O quizá ese currículum que no salió nunca a la luz. Gracias, Señor. Si es la mano de Dios que está en eso. ¿Verdad que sí? Y dice en el 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Dice apresuradamente. Al final de todas estas cosas se cumplió el propósito de Dios en José. Y fue de bendición hasta los que fueron instrumento de aflicción para su vida. Cuando Dios se glorifica en plenitud en tu vida y cumpla su propósito en ti, aún los que se levantaron en contra tuya y hablaron tanto disparate, van a recibir de la bendición, porque va a ser tan grande y tan fuerte lo que Dios va a desatar sobre ti, que ellos también van a ser beneficiados. Y dice en Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, ya aquí José está gobernando, ¿verdad? Pasaron los años buenos, los 7 años buenos. Él dio la idea, se acumuló y todo. Después vienen los 7 años malos. Vinieron los hermanos de José. No conocen a José, no están conociendo a José. Y dice que él llama a sus hermanos y le dice, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Por favor, entiendan esto. Ahora pues, no se entristezcan. En otras palabras, hay gente que tú le vas a decir, no me pida perdón, no te preocupes, no te excuse.
ni os pese haberme vendido. Es más, yo le doy gracias a ustedes porque me vendieron. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Yo no lo culpo a ustedes. Ustedes simplemente fueron instrumentos de Dios. Yo estaba reprendiendo pensando que había sido el diablo que lo había usado a ustedes, pero fue Dios. Alaba a Cristo. O sea que cuando tú salgas de aquí hay gente que tú quizás vas a llamar o en la semana tú le vas a dar gracias por tanta cosa que te hicieron. Pero a causa de eso tú avanzaste. A causa de eso se te cayeron las escamas de los ojos. A causa de eso tú tienes un mayor peso de gloria sobre tu vida hoy. A causa de eso hay gente que tú has conocido que tú no hubiese podido conocer si usted hubiese seguido en la opresión que estaba antes. Hay errores, hay traiciones, hay desilusiones. Hay momentos desagradables. Que hay personas que nos hacen pasar, pero que son necesarios para que seamos dirigidos y posicionados donde Dios nos quiere. Es necesario que estas cosas acontezcan. Hay cosas que no están en nuestros planes. Fíjense que nosotros siempre tenemos como unos planes. Amén. Y no está mal eso. Pero cuando estas cosas nos pasan y que no están en nuestros planes, ustedes saben qué pasa. Es porque Dios, amén, porque Dios nos tiene metido en un plan de Él que es mucho mejor. Dios tiene un plan que supera tus planes. Agarra a alguien y sacúdelo. El plan de Dios para tu vida supera tus planes. Tú estás pensando en miles y Dios está pensando en millones. Tú estás pensando en una casa alquilada, Dios está pensando en una casa propia. Yo no sé si tú estás entendiendo. Dios está pensando, oye, nosotros estamos pensando en cientos de gente y Dios está hablando, será miles. Amén. Tú estás pensando, wow, yo quiero un megáfono, yo quiero predicar y esto y lo otro. Y Dios te tiene a ti naciones para que tú le prediques. Es necesario que estas cosas acontezcan. Porque que Dios desbarata tus planes. Todas estas pruebas, todas estas tribulaciones, todas estas situaciones, Dios desbaratándote los planes. Ustedes no han visto algunos videos de una gente que agarran como la pieza de dominó y la ponen una al lado de otra. Larguísimo, ¿lo ha visto eso? Y después viene un gracioso a veces y se desbarata todo. O de esos castillos grandísimos que hacen de arena. Yo no sé si usted lo ha visto. Precioso, por una arquitectura, una cosa lindísima. Y viene alguien y se lo desbarata. Un perro corriendo con un niño, una cosa, y le desbarata todo. Dígame usted, le desbarataron los planes. Ay, Dios mío. Pero agarra a alguien y dice, yo glorifico al Señor porque te está desbaratando los planes. Te está desbaratando los planes. Te está rompiendo, te está rompiendo, te está rompiendo. Te está rompiendo el diseño para Él plantar el diseño de Él. Pero tú no lo entiendes. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación, oiga como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a lo que tú estás pasando ahora. Y ni siquiera lo que tú estás pasando ahora, porque si hay algo más bajo que leve, eso es lo que te corresponde a ti. No sé si usted entiende. Porque Pablo está hablando de esta leve tribulación y a él le daban latigazo. Lo dejaron muerto como muerto varias veces. Sufrió naufragio y de todas las cosas. Le cayeron a pedra yo no sé cuántas veces. Y él le llamó a eso una leve tribulación. ¿Y qué es eso comparado contigo?
¿Qué es eso comparado con las cosas que nos pasan a nosotros? Nada. Entonces dice, esta leve tribulación momentánea, miren, señores, dice que es momentánea, solamente por un momento. Hay cosas por las que tú caíste en depresión y estabas a grito y tú pensaste como que no iba a pasar de esa y ya eso pasó y tú estás vivo. Entonces, ¿por qué? Porque fue momentáneo. Esa tribulación, esas cosas son momentáneas, y más para nosotros que hemos confiado en el Señor. Eso es momentáneo, eso es momentáneo. Eso no vale la pena de que tú llores, eso no vale la pena que tú caigas en depresión, eso no vale la pena de que tú estés enojado y molesto y estés criticando a Dios y que tu fe se vaya a pique. No, mantente en fe porque es algo momentáneo. Obrando, para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del maestro y él hace lo que él quiera contigo.